verdadero placer que finalmente ci siamo trovati. Finalmente, es cierto, por fin, para mí es un enorme placer, yo siempre sigo tu trabajo, de manera que estar aquí es un honor para mí. Para mí Gracias por también. invitarme. Y leerte y aprender de lo que... ¿Cómo te gusta que te presenten? Vas al hotel y pones Loris Zanata, ¿qué cosa? Y bueno, yo soy minimalista en todo, así que nada, para mí también cuando me piden los currículum, dos líneas, sí, tengo que decir que soy profesor de historia de la Universidad de Bolonia porque me lo pide mi institución, pero Claro. ahí termina, ¿no? Pero me gustaría mucho que fueras al hotel y pusieras profesión minimalista. Minimalista, está bien, eso Me me encanta, estás dando una idea, esto ¿no? lo voy a hacer la próxima Si vez. lo lee en serio el empleado, seguro viene la repregunta. Y cuánto tiempo hace que estás enseñando e investigando la historia? A ver, yo me recibí la tesis de licenciatura del año 87 y en el año 88 yo viajé por primera vez a Argentina. Era medio turista en ese momento, era un joven que le daba un poco de vueltas al mundo. Después del 89, yo viví en el 89 un año aquí porque tenía una beca de doctorado y desde entonces, bueno, hice mi carrera de historiador. No fue fácil, fue larga y complicada, pero siempre me gustó estudiar y desde entonces mi relación con Argentina se mantuvo, porque, Mm. bueno, 37, 38 años, ni el cálculo hago, casi me da miedo. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero digo, te encontrás con un colega danés de Dinamarca y te dice, Loris, descríbame a la Argentina, ¿te animás? Primero le digo, en términos minimalistas otra vez y sentimentales, que para mí es un lugar del corazón, primero. Y por lo tanto no hablo desde de la profesión, hablo desde del cariño, desde el afecto y desde la bronca también, porque cuando uno Claro, ama también obvio. puede detestar algunas veces. Me pasa con mi país, imaginemos si no me pasa aquí en la Argentina, lo mismo. Y después yo le diría que es un país para un danés especialmente difícil de comprender. Difícil, ¿no? Esto me pasa también con mis colegas del mundo anglosajón. Cuando estudian los países, yo especialmente que he estudiado nuestros países a partir de la cultura religiosa y la relación entre religión y política, yo creo que especialmente desde el mundo protestante tienen un gap cultural que no digo que le impida entender, por supuesto que no, las personas son formadas, cultas, inteligentes, pero es un gap que nosotros podemos superar más fácilmente. Bueno, tengo clepsidra para que nos acompañe, así que la doy vuelta. Y tengo la portada de tu último libro que quiero saludar al libro cerrado, que es Bergoglio, una biografía política. El crítica, me gusta que queda finalmente allí abajo, una biografía política crítica que es de Editorial Planeta esto, ¿no? Sí, y la crítica es también la editorial que forma parte de Planeta. Supongo que la editorial haya querido, no sé, ¿cómo lo podemos decir? Jugó, Atención, claro. prohibido a los menores. Claro, es buena, pero me gusta la jugada, ¿no? O sea, que es una biografía política crítica, pero a su vez viene de la editorial, ¿no? Sí, 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 porque en Italia salió en febrero, un poco antes que falleciera el Papa, y eso es un libro del que en Italia se ha discutido mucho, tuvo un par de ediciones ya, porque es una biografía política en primer lugar, y no pasa todo el tiempo que se hagan biografías políticas de los papas, Mm. y eso es muy peculiar. Y por tres cuartas partes, por supuesto, es historia política argentina, porque el Papa, bueno, le dijeron Papa que tenía 77 años de Argentina en sus espaldas, y después pues tiene un enfoque crítico. Yo siempre estudié de forma crítica la figura del Papa, pero con todo respeto, por supuesto, es el libro de un historiador, no de un polemista. Claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Bergoglio, pero déjame que te sumerja en la coyuntura. Coyuntura está llegando con un presidente Milei que recibió un golpe institucional en la elección Tal cual. bonaerense, ayer en la Cámara de Diputados, hoy en el Senado. ¿Qué ves en este momento? Bueno, por lo que veo, no digo que lo imaginaba, porque, bueno, no soy ningún profeta, pero tampoco me sorprende del todo. O sea, más allá de lo que uno piense de las ideas, de los programas del presidente Milei, yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras menos, pero lo que pasa es que jugar a la antipolítica
apostar a la antipolítica puede ser muy útil para conquistar el poder. Especialmente, si queremos después lo profundizamos, pues yo creo que hay raíces históricas en esta raíz, digamos, en esta costumbre antipolítica tan recurrente de la vida política argentina. Pero apostar a la antipolítica está bien para conquistar el consenso, porque es una forma de pensar muy difundida en la opinión pública argentina, pero después no sirve mucho para gobernar. Para gobernar hay que cambiar de discurso, especialmente si en un régimen de tipo democrático quieres formar coaliciones, mayorías. El consenso hay que construirlo, no se puede basar sobre el anti, se basa entre diferentes partidos, diferentes opiniones. Hay que tener una visión mínimamente pluralista del mundo. El presidente Milei me parece que es muy dogmático en ese sentido, tiene una visión dogmática. Hasta en el discurso que hizo en cadena el otro día, que yo tuve la oportunidad de escucharlo, donde, claro, ya no era Mr. Hyde, era Dr. Jekyll, era el bueno, y me parece bien, me parece que el país necesita un poco de calma, ¿no? Pero igual, la idea es, la mía es la única vía, y no hay otra manera para recorrerla. Es muy difícil formar mayoría en ese sentido. Además, el maltrato que le reservó a muchos era un poco ofrecerle a los demás la oportunidad a la primera ocasión de vengarse, en cierto sentido. Es que, fíjate, el lunes, yo comparto con vos, había un tono al menos distinto, ya no había Claro. más ratas, No, es cierto. no se hablaba de espalda, llamó a legisladores y gobernadores, pero hoy, después del revés de la Cámara de Diputados, su vocero sale a decir, palabras más, palabras menos, acá estamos nosotros los buenos, acá están los enemigos del progreso. Este es el textual. No pareciera haber entendido, ¿no? No, yo hice antes el ejemplo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo cuando era niño le tenía terror, cuando aparecía Mr. Hyde tenía terror, pero después me daba cuenta que el terror comenzaba a tenerlo cuando aparecía el Dr. Jekyll, porque yo sabía que en un momento se transformaría en Mr. Hyde. O sea, es temprano para ver si el cambio es un oportunista nada más, o simplemente, en vista de la selección de octubre, por supuesto, o si es un cambio realmente definitivo, que el presidente haya abandonado ese estilo. Yo no creo que pueda abandonarlo. Tengo la impresión, espero equivocarme, tengo la impresión que forma parte de su personalidad y diría más, de su visión del mundo. Una visión del mundo, vos acabás de mencionar su vocero, maniquea finalmente. Y lo maniqueo tiene una raíz religiosa, religiosa, lo digo con todo el respeto que tengo por las religiones, pero la visión maniquea del mundo, la idea de la salvación contra la damnación, de la lucha eterna del bien contra el mal, trasladada a lo político, es nefasto, porque transforma la política en una guerra de religión. Entonces, si unos son los buenos y los otros son los malos se sentirán bien, buenos a su vez, y combatirán el gobierno pensando que es el mal. Argentina viene arrastrando esto desde épocas inmemores, ¿no? Detengamos en esto que lo habías dicho, ¿no? Es una tradición la de esto, ¿no? La de la antipolítica y demás. Sí, la antipolítica viene de una cultura política poco secularizada, que vive la política como precisamente esto, una religión, una pertenencia total, donde por lo tanto el que gana es el bien y destruye el mal. No convive con el mal, no tiene la idea de que el otro es legítimo como yo, que tiene otras ideas que claro que no me gustan, que a lo mejor si pudiera las destruiría, pero que mi legitimidad viene de legitimarlo a él, que esta es la democracia, no se puede no vivir así. Esto yo creo que tenga que ver, esta forma tan maniquea y destructiva que impide la consolidación de las instituciones republicana finalmente, ¿no? Yo creo que tenga que ver mucho con la historia religiosa de Argentina. Yo pienso, mis primeros estudios fueron sobre la crisis terminal, ¿no? De la etapa liberal de la historia argentina en los años 30 y el nacimiento del peronismo. El peronismo, en cierta manera, que ha sido y sigue siendo un movimiento de raíz religiosa, es un movimiento que bueno, decreta el triunfo de esa visión religiosa del mundo. La idea que hay un movimiento
que encarna el bien. Este bien es el pueblo tiene una cultura religiosa y por lo tanto esta cultura religiosa, que es una cultura esencialmente católica, es la encarnación del bien. Y esto hizo, por tanto, que lo religioso en la Argentina, en la historia argentina, le disputara el pueblo a la República. Los países realmente que tienen una larga historia de democracia en un momento lograron separar o autonomizar. Autonomizar no es Negar, claro. no, claro, siempre lo religioso va a tener influencia. Está bien que lo tenga, lo dice uno que es ateo, pero yo se lo reconozco esto. Pero la esfera política autónoma de la religiosa es fundamental para que el pueblo, que es el fundamento de la soberanía del mundo democrático, se relacione de forma racional con la esfera política. En cambio, si se le acusa a la esfera política de ser mala porque no corresponde a los ideales religiosos, entonces ningún orden institucional democrático puede consolidarse, porque siempre el pueblo elector podrá decir, bueno, invocamos el fundamento religioso del orden político para decir que, bueno, la demagogia de siempre, que todos los políticos son malos, que todos son iguales, que los partidos no funcionan. En cambio, la ciudadanía debería ser responsable de lo que elige, ¿no? En cambio, lo religioso le da una válvula de escape. Claro, es muy interesante lo que está diciendo y pensaba en dos cosas. Una, lo discursivo de Milei instala este concepto religioso, porque la gente de bien, o sea, se ha escuchado en estos casi 2 años de gobierno, nosotros la gente de bien, el bien, nosotros el bien, en la verdad enfrente, el mal es casi como inevitable, ¿no? Te agradezco esta pregunta que es muy, muy aguda e interesante porque me permite aclarar un tema que, bueno, muchos no estarán de acuerdo, pero acá yo he estudiado también en términos teóricos el concepto del populismo, el fenómeno del populismo en la historia, y yo observo que muchas veces cuando se usa la palabra populismo se la usa de manera un poco superficial. La idea es que es igual a demagogia, son aquellos que usan la finanza pública de forma irracional, que gastan para conquistar votos. Bueno, eso sí, está bien, pero no es eso el populismo. El populismo es lo que vos estabas diciendo en tu pregunta. O sea, es la idea que una parte del pueblo, mi parte del pueblo, en realidad es el único pueblo legítimo, porque tiene algún rasgo que la hace superior a las demás. En el caso del recurso narrativo de Milei es la gente de bien. O sea, esta parte del pueblo que yo considero la gente de bien, que no se sabe exactamente quiénes son, pero uno puede imaginarlo, ¿no? Generalmente es una clase media, una clase instruida, que tiene ciertas ideas y no otras. Bueno, este es el pueblo mítico. Esta era una expresión de Bergoglio, que también él tenía su pueblo mítico, que en cambio era más cercano al pueblo que hoy diríamos del mundo nacional popular o del peronismo, si queremos decir esto. Ese también era un pueblo mítico que a pesar de ser una parte se transformaba en el único pueblo legítimo. Entonces, si esto se transforma en el único pueblo legítimo, los otros no son pueblos directamente. Cuando hay situaciones extremas de ese tipo, pasa como en regímenes, qué sé yo, de Nicaragua o de Cuba, donde el adversario deja de ser nacional. No casualmente acá durante mucho tiempo en el lenguaje político se utilizaron antinomia excluyente, pueblo, antipueblo. Antipatria. Patria, antipatria. Esto, volvemos a la guerra de religión, la política transformada en guerra de religión. Quiero decir que mi invocación al populismo y al gente de bien es porque leí probablemente el libro más descriptivo, apasionante y para los ignorantes como quien te habla, que es tu libro sobre el populismo, en donde logras entender que no es un fenómeno económico porque hay populistas conservadores en lo económico y otros más liberales, es esto que vos estás describiendo, inventemos el término, la religiosización. Muy bien, ¿no? Difícil de decir, difícil. Pero es exacto. O la teologización, hasta podríamos decir, ¿no? La idea de que la historia tiene una especie que es escatológica, como en los grandes relatos religiosos, ¿no? Antes existía un pueblo puro, el pueblo puro se corrompió al ingresar a la historia, el Redentor lo toma de la mano y lo lleva no a cualquier lugar, a la tierra prometida. Este es el relato de todo populismo y se lo puede dar desde, en la Argentina se lo dio desde el peronismo, desde el campo nacional popular y ahora se lo está dando desde el otro lado, ¿no? Son los mismos actores pero leídos de forma contraria. El tema de esto es que si alguien tiene
aparte que es una visión del mundo totalmente ajena a lo secular, ¿no? Lo secular es lo ilustrado, es la idea que no vamos a ningún lugar en especial, el mundo es caos. El caos y el hombre, como decía Kant, es madera torcida, o sea, no vamos a crear el orden perfecto, el reino de Dios en la tierra prometida. Tenemos que aprender, equivocarnos, corregir, aprender, equivocarnos, corregir. No tenemos otra para tratar de mejorar. En cambio, si uno tiene la idea de la tierra prometida, el último discurso de Milei también, eso que estuve elogiando casi por la calma que expresó, pero tiene este profetismo. Adopten mi receta, está diciendo, el equilibrio fiscal, que a mí me gusta. Pero claro. El equilibrio fiscal, pero con esto ya es suficiente para llegar a ser una de las grandes potencias del mundo, nada menos. Está diciendo, vivirán en paraíso con el equilibrio fiscal. Es una visión profética de la historia que no tiene cabida en ninguna historia. La riqueza y la pobreza de las naciones no depende solamente del equilibrio fiscal. Es un poco bruto esto, ¿no? Depende de buenas instituciones, depende de la tolerancia, depende de saber cultivar la innovación, la libertad de los individuos, el respeto de las ideas de los demás. Estos son los países que se han más desarrollado, no simplemente el equilibrio fiscal. Hay países con equilibrio fiscal que no tienen ningún progreso. Ahora, ahí viene una pregunta inmediata. ¿La teologización de la política admite un régimen institucional como la República o finalmente se desborda? Si habláramos en términos abstractos, idealtípicos, ¿no? O sea, si pensáramos en una teologización. Bueno, logró decirlo, estoy muy orgulloso de mí mismo. Es difícil decirlo para un extranjero. Pero bueno, si la entendiéramos de forma perfecta, no, sería incompatible. Una forma teologizada, totalmente teologizada de la política es incompatible con la democracia. Pues la teologización implica que hay una verdad. Dogma. Y que esta verdad expresada por un dogma se tiene que imponer. No casualmente, esta visión típica del populismo, que es teologizada, que concibe el mundo como una especie de camino hacia la tierra prometida, si no encuentra obstáculos, termina en el totalitarismo directamente. Pero por suerte hoy estamos en un mundo donde todo está hibridizado, ¿no? De manera que claro que una visión de ese tipo va a generar una república renga, muy renga. Claro, como dice O'Donnell, esta cosa de democracias de baja intensidad. De baja intensidad, tal cual, de muy baja intensidad. Y ahora, ¿esto tiene efecto también sobre la prosperidad? Yo creo que sí, porque la mejor y más importante institución que tenemos, más importante todavía del equilibrio fiscal, tan importante, repito, yo en esto lo digo desde siempre, Argentina ha tenido... Claro, después lo leo a Milei y un poco me río porque le da la culpa a Keynes de lo que debería darle la culpa a Perón a lo mejor. Bueno, llamemos la cosa con su nombre, porque esa cultura política de tipo irrespetuosa de las lógicas macroeconómicas no la tiene Keynes. Puede no gustarle Keynes, pero Keynes nunca dijo que había que hacer las locuras que se hicieron aquí, pobre. Endeudarse. No tiene nada que ver, es una forma, no sé, incorrecta. Pero dicho esto, efectivamente el mejor capital es la confianza social. Ese es lo mejor para crecer. Ahí hay algo interesante, pero yo decía, viendo lo que pasó en la Cámara de Diputados, hay algo saludable, más allá de que inestabiliza al gobierno, genera toda esta cuestión, es que el sistema funcionó. O sea, el sistema utilizó herramientas del sistema, bien constitucionales, para decir, no, todo el poder no. Yo saco una ley, al presidente puede no gustarle, pero hay una última revisión legislativa y pasó. O sea, yo diría... El gobierno debería entender que institucionalmente le dijeron, es hasta acá, hay un límite, ¿no? Exactamente. Siempre se habla de crisis de la democracia, ¿no? Y está bien que se hable de crisis de la democracia, pero siempre se habla de crisis de la democracia. La democracia, por definición, es un sistema imperfecto que está evolucionando todo el tiempo. Y si lo miramos en perspectiva histórica, la democracia es cierto que hoy tiene enormes problemas de representatividad, como lo tuvo hace un siglo. Hace exactamente un siglo, o sea que cuando estábamos en la época de los fascismos, de los totalitarismos, también se hablaba de la crisis terminal de la democracia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial la democracia resurgió, se modificó,
demostró ser plasmable, flexible, adaptable, y yo creo que puede hacerlo hoy cuando el desafío es enorme. Pensemos a cómo cambia la democracia el desafío de las redes sociales y todos esos elementos tecnológicos de la comunicación de hoy. Pero hoy la democracia no tiene, en nuestro mundo por lo menos, en otra parte del mundo sí, pero en el mundo occidental no tiene rivales, modelos rivales. O sea, la democracia, aunque a veces no moleste, pero es by default, siempre decía O'Donnell. O sea, no hay alternativa. Por ejemplo, en una situación como la que vivió Argentina en los últimos años, de haber existido todavía el poder militar, ¿qué habría pasado? No lo sabemos, no quiero ni pensarlo, pero está bien que no exista y que la democracia no tenga alternativas. La democracia no tiene alternativas y esto significa que corre riesgos que algún teólogo de la política se le meta dentro y la vacíe. Mira en el caso de Venezuela, qué tragedia, ¿no? Que fue vaciada desde adentro de las instituciones democráticas. Pero si no, si funciona medianamente bien, logra también normalizar los mesiánicos. Los mesiánicos están obligados a jugar el juego de la democracia. Qué gran frase. La democracia, si funciona, normaliza a los teólogos, ¿no? A los que vienen, a los mesiánicos. Nosotros tuvimos en Italia Beppe Grillo. Beppe Grillo era un cómico y voy a decir una palabrota porque la decía él. Él creció y, bueno, por eso que aquí se habló mucho, ¿no? De la vulgaridad, del lenguaje soez en la política. Él organizaba mítines que llenaban las plazas y se llamaban en italiano Vaffanculo Dei, que realmente es, pero llenaba la plaza y eso era el lema. Y la idea, que además eso del lenguaje soez viene del fascismo en Italia. Es la idea que hay que combatir el lenguaje medido de la burguesía, porque es hipócrita, porque es una forma de benpensantismo, se decía ahí, ¿no? Entonces, Grillo ganó las elecciones en el año 2013 con el 30%, las elecciones italianas, me acuerdo que fue una revolución. Bueno, hoy nadie sabe dónde está Grillo. Su partido tiene... ¿Verdad? Ni se menciona el Cinque Stelle, el movimiento... Está coalicionado con el Partido Democrático, en una coalición de izquierda, es un partido del 5 o 6%, pero parecía que arrasaría con la democracia italiana, que quería un régimen plebiscitario. Hicieron barbaridades también, tuvieron el tiempo de hacer algunas, pero dentro de todo la democracia terminó normalizándolo, gracias, entre otras cosas, al arte de Grillo. La democracia no podrían vivir sin la ironía, sin los cómics, sin la gente que toma el pelo a las autoridades y que un poco, digamos, la ridiculiza también y la hace parecer normales como somos nosotros. No casualmente los grandes tiranos siempre censuraron la ironía y el sarcasmo contra lo político, lo mandaron presos. No es casualidad. Bueno, la Argentina es un clarísimo ejemplo, la dictadura, tal cual, la censura a los artistas, al tango, había tangos censurados. Claro. Me quedo pensando en esto, estos teólogos tienen una matriz que es esto, el mesianismo, sí. yo soy la revelación. Se parecen todos porque hay cosas que me sorprenden. Milei, Trump, Abascal, Giorgia Meloni, ¿son lo mismo? ¿Son lo mismo? No. O sea, digamos, primero, no son los mismos en el sentido que nosotros los humanos somos todos diferentes y por suerte que es así. Afortunadamente. Afortunadamente sería realmente una drama, ¿no? Un aburrimiento total. Y segundo, pues son diferentes los contextos. En un contexto como el italiano, un Milei, la verdad que no tendría ninguna posibilidad en este momento. Meloni no es Milei y no puede permitirse, no sé si en su foro interior le gustaría ser como Milei, porque son muy amigos, tienen excelente relación, pero el contexto institucional italiano es un contexto tan complejo que converge hacia el centro del sistema político, aunque hoy haya más polarización que en el pasado. Las formas políticas en Italia se las respetan. Además es un contexto institucional de parlamentarismo. Claro. Entonces nadie puede sentarse en un pedestal que es medio monárquico como el de los regímenes presidenciales y hacer lo que le parezca, ¿no? Entonces, no, los contextos son diferentes. No son todos iguales, pero al mismo tiempo
está bien que entendamos cuando hay fenómenos que forman parte de la misma familia, sin generalizar de forma bruta, pero tampoco sin decir, como hacen algunos historiadores, que siempre hay algo que los diferencia y por lo tanto no se puede generalizar. No, para entender las raíces de los fenómenos tenemos que crear familias de fenómenos para ver de dónde vienen. Y esto del mesianismo tiene más o menos el mismo relato en todos lados. ¿Sos de los que creen, de los historiadores que creen que pendula la historia? Digo, que hoy estamos en el conservadurismo, la discusión de cosas que parecían ya solucionadas, identidad de género, aborto, digo, pensando en, agrego esta familia, Orbán, Alternativa por Alemania, ¿crees que es que vivimos un momento de conservadurismo? A ver, yo, digamos que no son mis categorías, progresismo y conservadurismo, pero el tema de los ciclos, sí, yo también estoy bastante convencido que hay ciclos. Ahora, hay que tomarlo con pinza, porque no son ciclos históricos, la historia es imprevisible. Dentro de un ciclo pueden haber ejemplos del ciclo opuesto, por supuesto, pero tendencialmente yo veo que hay una alternancia entre, y aquí voy a hacer una reflexión que tal vez un poco te sorprenda, una alternancia entre épocas de liberalización, épocas en que parece que el hombre tiene sed de libertad. Entonces, de globalización, de crecimiento del comercio, de creatividad, de migraciones, de democratización. Estas son las épocas, pongamos, desde la Pax Británica, entre fines del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial, los 20, 30 años después de la Segunda Guerra Mundial, los años cuando terminó la Guerra Fría y se produjo la democratización en Europa del Este, América Latina y en otra parte del mundo. Después de esto vienen resacas que yo las llamo, bueno, acá las llamamos teológicas, pero a mí me gusta llamarla, hoy está de moda, holísticas, o sea, donde no prevalece la tensión hacia la libertad, sino la tensión hacia la comunidad, la protección, como si las épocas de libertad hubiesen creado un temor a la libertad. Los hombres le tenemos un terror terrible a la libertad. Y entonces cuando las épocas de modernización o de liberalización rompen vínculos, rompen identidades, las resacan, prometen proteger. Y de ahí que vuelvan los discursos religiosos, porque Claro. generalmente son etapas que se acompañan al regreso de las religiones. Hoy en el mundo es todo un regreso de las religiones como fundamento del orden político. En Rusia, en India, en Islam, en Turquía, hasta en China, donde el confucianismo está realmente con una fuerza cultural como nunca tuvo. Hasta tenemos regímenes nacional budistas que persiguen minoría en nombre de la identidad nacional basada en la religión. Este es el mundo de hoy, se parece mucho al mundo de hace un siglo. Pero, y la respuesta es un poco larga, me doy cuenta, pero la reflexión que hago es esto. Un gran historiador económico, que era Karl Polanyi, decía que, bueno, la culpa de estos ciclos lo tienen los ciclos que yo he llamado hacia la libertad, de apertura. Porque, claro, rompiendo vínculos, después generan una resaca. A mí, ¿sabe qué? Me gusta pensar al revés. A mí siempre me gusta darle vuelta a la tortilla. Porque en realidad, esta visión holística de las resacas es anterior a los ciclos libertarios, o no la palabra libertario, no sé, no, por favor, porque no la uso en la Pero forma. recuperemos el derecho a la palabra sin ser etiquetados. Eso es, claro, higiene lexical, yo ¿No? siempre lo digo, y es Porque yo así. digo, no sé, qué sé yo, perdón la interrupción, No, pero no, digo, está bien. la patria es el otro, y entonces estos kirchneristas. Digo, recuperemos el sentido. La palabra libertario tiene un sentido antes de mi ley. Claro, que es su sentido además etimológico. El otro es una construcción intelectual a partir de una experiencia Claro. intelectual. El mío es el etimológico, pero el sentido es, bueno, en realidad, mi impresión es que si hay una culpa, y llamémosla así, me gusta porque es un lenguaje que a mí no uso, pero en este caso, si hay una culpa, la culpa es que después de tanto tiempo, de épocas holísticas, el hombre manifiesta una necesidad de libertad y entonces vienen las épocas de Claro. liberalización. Me gusta verlo al revés. Yo lo veo así, y no porque no es una opción ideológica, es que lo estudié y lo veo así por haberlo estudiado. Dijiste una frase sobre la que haría 6 programas, que es el hombre le tiene miedo a la libertad. Obvio,
a uno lo retrotrae las lecturas de la escuela de Frankfurt y tanta otra cosa. El hombre le... Te escucho, profesor. Fundamental la frase. Bueno, es una observación, en realidad, en la historia de los hombres, la libertad no ha sido un valor para muchos, ni por mucho tiempo. El hombre generalmente lo que ha buscado a lo largo de la historia, más que la libertad, es la protección. Y la protección es darle la llave de la libertad de uno a alguien que lo protege. Ahora, protección no quiere decir necesariamente una protección en sentido físico, ¿no? O sea, de un ejército armado que te está protegiendo. Generalmente lo que nos hace sentir más protegidos son comunidades. O sea, el individuo se somete a una comunidad y piensa que esta comunidad lo va a defender. Esta comunidad puede ser, bueno, en la antigüedad, dicen los antropólogos, era la tribu, ¿no? En la tribu no existe el individuo concede su libertad, su individualidad a la comunidad, porque sin comunidad, en un mundo especialmente primitivo, no hay manera de salvarse, es la única manera de salvarse. Voy a decir algo que a alguno no le va a gustar, pero repito, yo le tengo, aunque no, sin ser religioso, le tengo respeto a la fe de los demás, no es un problema para mí. Pero desde mi óptica atea, la religión también es una forma de protección. Sin duda. Tal vez la más poderosa de todas, ¿no? Te da sentido a la vida, te da también la salvación, la idea de la vida eterna. Entonces, yo me confieso agnóstico y yo digo, nada me gustaría honestamente tener fe, me daría una tranquilidad. Te entiendo totalmente, pero esto se refleja también en nuestras sociedades modernas y contemporáneas. Cuando decimos que nuestras sociedades, especialmente nuestras sociedades, lo digo, católicas, no por católicas, no porque los católicos sean diferentes de los protestantes, pues tuvimos una historia diferente. En el mundo protestante, la reforma protestante creó pluralismo. No era más tolerante del catolicismo, el protestantismo. Si uno lee Juan Calvino, le da terror, es miedo, muy rígido, ¿no? Una moral extraordinariamente rígida. Pero ahí la reforma protestante, al no tener una estructura jerárquica, como el pontificado, creó pluralismo político. Y el pluralismo político fue la madre de todas las revoluciones, porque ahí empezaron a circular ideas. De ahí nacieron los Spinoza, de ahí nacieron los Newton, de ahí nacieron por circulación de las ideas la revolución científica, la revolución constitucional. Solo por eso, no porque los protestantes sean más inteligentes, más lindos, más tolerantes, nada de eso. Ahora, en nuestro mundo, en eso Italia no es diferente de Latinoamérica, tuvimos la contrarreforma que implicó que seguiría el dogma y que el individuo, por lo tanto, seguiría y siguió sometido a una ortodoxia. Le costó mucho más afirmar la individualidad. Entonces, cuando decimos que nuestras sociedades son corporativas, estamos diciendo esto, que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de las veces no lo pensamos, a buscar protección en un cuerpo de pertenencia. El primero es más natural, es la familia, por supuesto. La importancia que tiene la familia en nuestras sociedades. Acá en la Argentina, si uno mira, también en la historia política. Es impresionante lo que pasa en la Argentina. Perón y Eva, Perón y Isabel, Néstor y Cristina, Cristina y Néstor, ahora Milei y la hermana. Karina. Ahora, esto es, los antropólogos llaman familismo amoral, o sea, cuando la ley de pertenencia, en este caso a la familia, pero puede ser a una iglesia, puede ser a una raza, puede ser a una clase, supera la idea de la ley. Pues la ley es universal, la ley vale igual para todo, y la ley es neutral. En cambio, no, si la pertenencia es superior a la ley universal, entonces la lógica de la política se vuelve corporativa, y no es meritocrática, no es transparente, y bueno, esto sí que está en antítesis con un orden republicano. Sabés que me quedo con una cierta angustia, porque es casi más bellamente épico, no sé cómo decirlo, pensar que el hombre y la mujer naturalmente pelean por su libertad, más no. Yo creo que no. La mayoría no. Después la historia está llena también claro, de personas que para su libertad sacrificaron su vida.
De manera que no hay que ser desconfiado, no hay que tener angustia. Pero Déjame yo creo preguntarte a que vos, ¿cuánto te costó animarte a tu libertad intelectual? Que, por ejemplo, por traer dos o tres ejemplos, te animás a, y ahora vamos a volver a verlo, a hacer una crítica a un personaje como Bergoglio, que tengo la impresión que está siendo tamizado por la necesidad de la bondad y que yo qué se lo está replanteando como un hombre trascendentalísimo, ¿no? Pero ¿cuánto te costó a vos? O meterte con el peronismo en la Argentina, que eso es. ¿Cuánto de tu libertad te jugaste para hacer eso? a mí me ayuda la inconsciencia. Ah, Yo me tiro al agua y aprendo a nadar. Y además, ya que no tengo ambiciones especiales, esto lo trabajé mucho también en sentido psicanalítico. Y bueno, en mi personalidad, yo no tengo especiales ambiciones, estoy bastante conforme con lo que tengo. No, entonces no hago estrategia, entonces nunca me callaría la boca porque me conviene. Si yo, es una forma de ingenuidad, que me gusta la palabra, que a veces uno pasa un poco por estúpido también, está bien, por inocente, ¿no? Pero esta me la transmitió mi madre, una ingenuidad de mujer sencilla, que no había estudiado, pero de buen sentido. Ahora, claro que me costó, pues yo no nací en un mundo de libertad. O sea, en el sentido de la libertad individual como la estoy ilustrando. Yo nací en un ambiente de familia comunista, del comunismo de nuestros países católicos, que es una iglesia, de la cuna a la tumba, donde uno vive dentro de un mundo cerrado, lindo, ¿eh? Pues yo no reniego de nada, era un mundo de buenos sentimientos, de amistades, honesto, muy bueno, no tengo nada para... Pero claro que es un mundo autárquico, autosuficiente, que, que, que no reconoce el individuo que a partir de su conciencia se hace un perfil crítico. Entonces me costó. Tal vez era eso que mi familia, que fue la que me transmitió ese mundo, se haya rompido cuando yo era muy chico, tal vez un poco me haya ayudado. Ahora, esta no es propaganda para el divorcio, por supuesto, no, para nada. Pero un pero poco ese quiebre generó. me obligó, me obligó a pensar, tal vez de haber crecido en un mundo donde todo esto no tenía por qué ser puesto en la lupa y observado, y después estudiar. Bueno, estudiar sirve. Se aprende a estudiar. Está bien estudiar, debería ser un valor. ¿Por qué el presidente, ahora estoy hablando del presidente actual, yo no lo critico por el gusto de criticar, no, porque lo mismo pasaba antes. ¿Por qué no hablan un poco menos de economía y un poco más de cultura, de instrucción, de escuela, de esto? De esto necesitamos, el pensamiento crítico, que todos tengamos más instrumentos para aprender de la realidad. Se debería hablar un poco más de esto. Hoy los valores están un poco cabizbajos, ¿no? Sabés que por mi oficio tengo la posibilidad de entrevistar a muchos de los dirigentes que han tenido o tienen poder. Generalmente los que tienen poder no consigo en el momento que tienen poder, es antes o después. Siempre Ajá. cuento este cuento, ¿no? Que ninguno de los presidentes de que yo trabajo aquí en ejercicio me concedió una entrevista. Siempre fueron antes o después, lo cual me parece que está muy bien, por otro lado. Pero digo, cuando uno conoce dirigentes, funcionarios, ministros, te sorprende que nunca te dicen fui al teatro o estoy leyendo tal libro o me interesa el budismo, que yo, algo que Sí, salga sí, 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 que de la sale. Cierto. es un fenómeno llamativo, ¿no? Y llamativo y un poco angustiante, si puedo permitirme, Claro. porque en el pasado hemos tenido clases políticas también en la Argentina, bueno, de otro, si puedo permitirme, de otra cultura. Yo en una época, no era mi tema de investigación, pero yo me acuerdo que me comisionaron, me pidieron hacer un trabajo sobre la época de la Argentina liberal de fin del siglo XIX hasta el centenario de 1910 y fui a leerme todos o buena parte de los debates parlamentarios de esa época. Claro. Wow, uno se queda Anda hoy, anda ayer. asombrado, asombrado, porque pues además ahí es el Congreso argentino de esa época. Claro, no estoy reivindicando el mundo predemocrático, es obvio que la democracia baja un poco el nivel de la cultura de la élite política. Está bien, no estoy reivindicando una aristocracia política para nada, ¿no? Yo soy un demócrata 100%, pero, pero ahí hay una cultura, había una cultura universal. O sea, las lecturas, los conocimientos que además
no eran especializados, eran conocimientos de gran alcance, pero eran lo mismo que se podían escuchar en un parlamento de un país europeo o en Norteamérica. Ese era el nivel y esa era la República de las Letras, ¿eh? La República de las Letras. ¿Sabes que yo creo que una parte de este momento crítico del gobierno es no lograr leer algo que me parece, hay un intangible entre los argentinos? La educación pública y la universidad está incorporada transversalmente. Sí. La salud pública, y particularmente de los niños, el Garrahan, es un orgullo. La no atención a la discapacidad es un disvalor. Me parece que es no lograr no leer Sí. algo que está a la vista, ¿no? Sí, esto me suena un gol en contras increíble. Y además hacen aparecer los gobernantes más insensibles de lo que son. No sé, me gusta pensar así, no creo que sean insensibles. Pero la verdad que ir a tocar, también en términos de estrategia política, me parece muy... Ahora, por ejemplo, yo preferiría la educación pública, ¿no? Yo vengo de la educación pública y la verdad, en Italia he tenido una excelente experiencia. Mi hijo fue a educación pública. En Italia casi toda la educación es pública. Hoy está bastante decaída, pero el problema de la educación pública es enorme en todo el mundo, porque claro, tiene que enfrentarse con muchos otros mensajes que vienen del mundo. Es difícil. Pero, por ejemplo, yo tengo una opinión respecto de la Universidad Argentina, que por lo menos un aspecto, la gratuidad, no es conveniente. Es mi opinión personal. Pienso que un poco habría que pagarla, porque pagar responsabiliza. Pagar responsabiliza y da la posibilidad de exigir. En Italia se paga la universidad pública, no muchísimo, pero un poco se paga, pero esto responsabiliza. El alumno, a mí que soy docente, me puede decir, bueno, vos no podés faltar a clase, vos no podés faltar en el horario en que tenés que recibir los alumnos, no podés venir sin haber preparado clase, pues yo te exijo algo y yo pongo mi parte. Además, bueno, ya que pagamos todos los impuestos, ¿con qué financiamos la universidad? Está bien que no haya un desperdicio. O sea, si uno acá se anota en la universidad y no tiene ganas, igual el hecho que él frecuente la universidad sin ninguna ambición, el gasto público lo está pagando. Es un desperdicio, es tirar el dinero a la nada. El primer año a lo mejor tenés 1000 alumnos en el aula y después de un año total no han pagado nada, no tenés nadie. Entonces, pero, ¿por qué digo esto? Esta es una opinión personal mía. Entiendo que no es muy popular porque uno está acostumbrado a la universidad gratuita. A mí me suena muy demagógico, pero entiendo. Pero entendería más si el gobierno presentara de forma seria una reforma de la universidad donde propone un arancel. Se debate, que haya un debate público, donde la inteligencia colectiva se mide sobre un tema concreto. Puede ganar o puede perder, pero esto es una batalla cultural que tiene sentido. Lo otro, ¿qué batalla cultural? ¿De qué estamos hablando? ¿Batalla cultural de qué? A veces en base a valores que son bastante primitivos, ¿no? Claro. Me quedo pensando en esto, ¿cómo es dar clases en los tiempos de que todo está a un clic de Google? Digo, en donde los saberes ya no están tan difíciles de acceder. ¿Cómo es ser docente en estos tiempos? Es una pregunta que... Vos sabés que yo en realidad no me doy cuenta de esto, tal vez pues soy un poco impermeabilizado o no me doy cuenta o ya por la edad estoy pasado de época, pero yo con mis alumnos no noto este problema, no lo noto. Ni en Italia ni acá donde doy clases en maestrías, yo con mis alumnos no tengo problema. Ellos, además yo doy clases de forma primitiva. Hoy un alumno un docente que llega en clase que no tiene la filmina, el PowerPoint y todo esto, que no hace un show como si fuera, no sé, Un stand-upero. Sí, no, pero a mí me parece pésimo, por lo menos para enseñar la historia. La historia tiene un componente narrativo fundamental. La historia tenés que contarla, tenés que involucrar, tenés que transmitirle entusiasmo a la persona que te sigue, en interés. Yo creo lograrlo en cierta medida, porque veo que los alumnos, el hecho que hoy tengan el celular donde pueden acceder a todo, me siguen, están curiosos, la grandísima mayoría. Y los otros siempre fue así, que había una minoría de muy interesados y una mayoría que no sabía bien. No hay cambio, yo no noto un gran cambio en ese sentido. Pero hay algo muy, muy poético de lo que acabas de decir. La enseñanza supone generar una narrativa que entusiasme. Ah, sí.
Sí, pero no lo hago como estrategia. Yo no pienso antes de ir a Voy a clase, entusiasmar. hoy hago Dr. Jekyll y el otro Mr. Hyde, o voy a entusiasmar. Yo soy un entusiasta del trabajo que hago. No lo considero un trabajo. Yo puedo trabajar día y noche, feriado. Además, mi pareja hace el mismo trabajo, nos entendemos. Y, porque me gusta. Entonces, transmitir, si uno tiene pasión, es normal que transmita pasión. Sin duda. Después, claro que si uno es un poco amargado con su trabajo, transmite amargura. Pero hay un componente que me parece, no lo sé, que tenés o no tenés, que es el don de la elocuencia. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras tan elocuente? Ah, no, no creo haberme dado cuenta. Yo soy así como la ingenuidad que decía antes. No, me doy cuenta que tengo el don de comunicar, sí, que esto sí, pero no, nunca. Me gusta más otro don que cultivo con más, que es la escritura. Me fascina. Para mis libros, si me dicen que el contenido está mal, que no le gusta, bueno, claro, no estoy feliz, pero bueno, lo acepto. Si me dicen que están mal escritos, me siento mal, porque yo la escritura la cultivo mucho más. Yo creo que el día que me jubile voy a pasar de la historia a la narrativa, que en realidad es el sueño de una vida, pero bueno, ya ahora mis libros son medio poca mitad. ¿Y por qué acometés un personaje tan fuerte como Bergoglio, que quiero que veamos, porfa, la biografía? Bueno, has estudiado la iglesia hace mucho y la religión mucho tiempo, pero ¿qué cosa despertó para vos para hacer esta biografía política de Bergoglio? Seré crudo, crudísimo. El deber. En este caso fue el deber. Y, o sea, hay cosas que uno hace por placer. Aunque yo soy medio masoquista, porque hay historiadores que estudian cosas que les gustan, con las que se identifican. Y supongo que sea gratificante, ¿no? Pasar todo el día leyendo cosas que te gustan. Yo será que tal vez un poco de masoquismo de verdad, o será que yo no tengo claro qué es lo que quiero, pero tengo muy claro qué es lo que no quiero, los límites que me resultan aceptables. De manera que yo soy muy abierto, pero tengo algunas fronteras que. Entonces yo siempre estudié personajes o fenómenos políticos y sociales que no me gustaban porque desde mi punto de vista no eran compatibles con mi idea de libertad. Eh, entonces, una vez un periodista me dijo que era un domador de serpientes, que me pareció un poco exagerado, pero hay algo de eso. Entonces, no estoy diciendo que Bergoglio fuera un serpiente, por favor, no lo tomen así, pero no pertenece a mi mundo, obviamente, no pertenece a mi mundo. Pero yo sentía el deber, al haber estudiado más de 30 años la relación entre política y religión, también en términos teóricos, pero especialmente en la Argentina, de haber viajado a los archivos eclesiásticos, de haberme ensuciado las manos en la biblioteca, de haberle dedicado tanto tiempo. Bueno, al haber habido un papa argentino, lo sentía un deber hacia mí mismo y hacia también aquellos que están interesados en el tema, darle mis perspectivas sobre un personaje de ese alcance. Deber, repito, no, en este caso no placer, deber. Vuelve el danés, El danés. Ya es preguntador. un amigo el danés. El danés ya es un amigo. Y te dice, ¿Bergoglio fue qué? Bergoglio fue. Uy, qué desafío. En una palabra, ¿alguien supo quién era Bergoglio? Yo después de haberlo estudiado tanto, me pregunto si alguien supo. Y si a veces él también no se perdió un poco en sus enredos. Porque yo pienso que Bergoglio siempre tuvo una idea fuerte y muy clara. Es un hijo, ha sido un hijo del cristianismo de cristiandad. Él lo decía, yo no busco las ovejas que ya están dentro del redil, voy a buscar las ovejas que se han perdido. Y si lo pensás, eso por un lado es tolerancia en el sentido de ir a buscar lo diferentes, lo que has perdido. Pero la idea es que se han perdido, pero en realidad sin que ellos lo sepan, forman parte de tu redil, de tu grey, ¿no? Que si lo pensás es una idea de la cristiandad, que todos, conscientes o no conscientes, forman parte del Rey de Dios, del Grey de la Iglesia Católica. En cambio, en mi visión,
bueno, la Grey Católica debería reconocer que hay diferentes que no se identifican, este es el mundo plural. Pero él, para lograr este objetivo, hizo caminos tan contradictorios y a veces tan también enredados. Tenía un discurso como papa en el sur del mundo que era al revés del discurso en el norte del mundo, porque claro, para devolver al redil las ovejas escapadas de Occidente tenía que tener un discurso que era opuesto al del sur del mundo, donde tenía que llevar al redil a aquellos que a lo mejor estaban contrarios a Occidente. De manera que, ¿quién fue Bergoglio? La verdad que muchos se lo preguntan y no queda muy claro. Igual ahora medio desapareció del mapa, nadie habla más de Bergoglio del día sucesivo a su muerte, ni siquiera en Italia, ni siquiera en el Vaticano. Pero va a volver, no tengo la menor duda. Van a aparecer viudas, dicho medio en broma, ¿no?, de Bergoglio, y Bergoglio va a representar una idea de catolicismo que sin duda va a reflotar a lo mejor contra este pontífice o otro pontífice del pasado. Pero sí es algo que me interesa mucho, que es estos enredos, estas contradicciones. Estas contradicciones vos las encontrás propias de los seres humanos, que somos todos contradictorios, o una contradicción dolosa. Me hace terminar mal. No, ancora, ya está. Juro que creí que iba media hora. Tranquilo, vos seguís tranquilo. No, bueno, dolosa no me gusta la palabra porque es demasiado, implica una culpa, un crimen o algo así. ¿Deliberada? Pero sí, deliberada. Yo estoy convencido de esto. Después de haberlo trabajado por años, creo que fuera deliberada, totalmente deliberada. El danés no quiere irse sin hacerte un par de últimas preguntas. ¿El peronismo es? El peronismo es y será. ¿Y qué es? El peronismo es la forma secularizada de una visión religiosa del mundo en un país de escasa secularización política. En este sentido es único porque es argentino, pero forma parte de una gran familia que atraviesa el mundo en general. No es tan especial, es súper especial por ser argentino, pero la familia es una familia extraordinariamente amplia y popular. Las religiones políticas. Es y será, dijiste. Sí, pues yo creo que permea la cultura política de todos los argentinos, más allá de su pertenencia en medida mayor o menor, un poco como los italianos, todos estamos en cierta medida demócratas cristianos, en cierto sentido, ¿no? La democracia cristiana no existe más, pero un poco de democrático cristiano somos todos en Italia, así que... Última del danés, te lo juro. Te dice, Loris, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? No, yo no me pregunto, qué sé yo. Lo que están viendo, esto sí, esto se lo puedo asegurar. Lo que están viendo yo soy. No hay otro en otro lugar. ¿Y nos morimos y qué pasa? Nada, no pasa nada. Quedamos en el recuerdo de nuestros seres queridos. Y está bien que eso termine de una vez, en un momento, no podemos ser eternos. Bueno, Borges dice, hay un libro hermoso de Liliana Hecker, tremenda escritora argentina, que son muchos reportajes. Ajá. Y lo primero que le dice, ¿no le gustaría ser inmortal? Y Borges dice, sería insoportable. Sí, yo pienso igual, no lo sabía esto, pero el sentido de lo que estaba diciendo es esto. Está bien que en un momento, y tal vez nuestra biología nos ayuda en ese sentido, ¿no? Claro. Vamos paso tras paso, claro, la tragedia es cuando la muerte llega, cuando no debería llegar en un momento de la vida en que todavía tenemos mucho para hacer, para decir, pero de a poco nos vamos acostumbrando a la idea de la muerte y está bien que nos hace ver también la vida en otra perspectiva, también de mayor desencanto. ¿Te molesta el paso del tiempo? ¿Y a quién no le molesta el paso del tiempo? Sí, porque a mí me gusta la vida, pero trato de aprovecharlo el tiempo de una forma que me deje conforme, de manera que sí, me molesta, pero es una molestia, hay cosas más molestas en la vida. La otra opción es más complicada. Sí, la otra es bastante más complicada. ¿No? Sí, ahí está. Es así. No lo sabía y termina de configurar una admiración mayor hacia vos. Nombraste varias veces a tu perro. Yo tengo en mi vida los animales, los niños también. Yo solo tengo uno que ya es grande, de manera que tiene su vida, pero amo los niños. Realmente cuando lo veo me emociono, pero los animales en mi vida tienen un rol
afectivo extraordinario. Yo siempre tuve un montón de gatos en casa, generalmente 3 o 4 a la vez, en este momento tengo 3, un perro compartido con mi mujer, porque no vivimos en el mismo departamento, somos una pareja moderna. ¡Qué moderno! Sí, muy moderno. Sí, yo estuve casado una vez, entonces vivía pero con la mujer actual, que bueno, es una mujer de hace 20 años que está conmigo de manera, pero al no querer tener hijos ella, si uno no tiene que crecer un hijo, bueno, preferimos vivir así y vivimos muy bien, excelente. Y el perro tiene 2 casas y el perro es un amor. Y yo sé, no importa que alguien me diga, ah, bueno, tratan los perros como hijos, yo sé que es mi perro. Lo amo por perro, no por hijo. Y es el perro, pues. ¿Sabes qué pasa? Que me parece que el amor es mucho menos prejuicioso que nosotros. Sí, tenemos amor para Pero muchos. ¿cómo? Yo amo a mis amigos y a mi esposo y a mi perro, si Por no, supuesto. ahora lo tengo, pero y tengo reclaro que los amores son distintos, Por ¿no? supuesto. No es un monolito el amor, por suerte estamos muy afortunados en ese sentido, pero claro que hay que vivirlo después, ¿no? Los animales para mí tienen una importancia muy relevante. ¿Puedo robarte la frase, el amor no es un monolito? Claro. Me costó años encontrar cómo decirlo. El amor es un... 5 palabras lo pudiste decir, porque la otra es más fácil. ¿Qué es el amor? Ay, el amor es entregarse gratuitamente. Yo lo vivo así, o sea, sin hacer cálculos, sin pensar. No sé, no tengo una definición de amor. Son esas palabras que ya basta, lo decimos y nos entendemos, ¿no? Es. Sí, hay algo, una corriente que pasa y chao, listo. ¿Y el sentido de la vida cuál es? El sentido de la vida, yo creo que es el sentido que nosotros logramos darle a nuestra vida, que nosotros le damos. Depende de nosotros, o sea, de nadie más. Y es poco, pero es mucho. Y estamos seguros que Dios no existe. Uno no es seguro de nada. Uno no es seguro de nada. O sea, hay que ser escéptico un poco, si no se cae en el cinismo. Un poco escéptico sobre todo. Yo no creo que no exista. Pero si la pregunta es, ¿estoy seguro? Yo no estoy seguro de nada. Pero generalmente son aquellos que creen que está seguro que está. Claro. ¿Qué potencia da no estar seguro de nada? ¿Qué potencia? Porque yo siento que te impulsa a buscar. O sea, la inseguridad en las cosas es mucho más potente que la seguridad, ¿no? Seguro, entre otras cosas, pues la seguridad generalmente es un invento artificial que nosotros no creamos, no existe la seguridad absoluta, ¿no? En cambio, la inseguridad, estoy seguro de estar inseguro, o sea que vivimos, que nuestra vida es eso, ¿no? Estamos un barco en el mar, que en algunos momentos estamos en un puerto y nos sentimos más seguros, otras veces estamos en medio de la ola. La vida está linda para eso, ¿no? Esto tendría que ver también con mi profesión, porque esta visión de la historia, por ejemplo, que yo decía antes, holística, lo decía ya Platón, en realidad es la idea de encontrar la seguridad absoluta, y encontrar la seguridad absoluta se logra solamente eliminando la historia, anestetizándola. Y la historia hay que vivirla, en cambio, es lo único que tenemos. Mira, ahora sí. ¡Ay, la clepsidra terminó! Supone que debo empujar. Es medio soberbio empujar al tiempo, ¿eh? Pero he disfrutado enormemente este encuentro. Muchísimas gracias. Yo también. Preguntas excelentes. Nada, que se repita. Cuando estés acá, es tu Muy bien. casa. Siempre va a ser un placer. Gracias. Muchas gracias.